latidos de mi corazón te adoran en cada canción. Cada sonido que sale de mi cuerpo solo es para ti, para ti. ¿Quién como tú? Si tú eres lo mejor que tengo en mi vida. ¿Quién como tú? Si tú eres todopoderoso, no tienes medida. Eres increíble, inexplicable es tu amor, amado Jesús. I can find words to tell you how much I love you. I just want you to know how much I love you. No encuentro las palabras para describir lo que siento aquí dentro de mi corazón. Es que nada se compara con tu inmenso amor. Tú eres el motivo de mi adoración. Los latidos de mi corazón te adoran en cada canción. Cada sonido que sale de mi cuerpo solo es para ti, para ti. ¿Quién como tú? Si tú eres lo mejor que tengo en mi vida. ¿Quién como tú? Si tú eres todopoderoso, no tienes medida. Eres increíble, inexplicable es tu amor, amado Jesús. I can find words to tell you how much I love you. I just want you to know how much I love you. Cada vez que miro al cielo, contemplo tu amor. Cada vez que miro al cielo, contemplo tu poder. Cada vez que miro al cielo, contemplo tu belleza. El cielo y la tierra hablan de ti y tu poder. Eres tan bueno, maravilloso, eres tan lindo. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una oportunidad más que Dios nos da y un privilegio el poder llegar hasta ustedes para llevarles este pequeño mensaje. Más que eso, hoy hablaré un poco del testimonio acerca de que cómo Dios empezó a usarnos en el ministerio pastoral y evangelístico. Digo esto porque hoy, 20 de agosto, aunque estamos día 21, estamos en una acción de gracias en la iglesia. Estamos cumpliendo 33 años de haber dado inicio a la Iglesia Cristo el Divino Redentor. Más que eso, pues darle la gloria a Dios y llevar hasta ustedes este pequeño testimonio de cómo Dios usa a las personas, aquellos que son llamados para predicar y levantar misiones. Y la obra del Señor es así, aunque hay diversidad de dones y ministerios. Hoy quiero hablar solamente de eso. Para ello, voy a invitarles que leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 12, únicamente. Y dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Vemos aquí la vida de uno de los diáconos, como él, al ser nombrado diácono, ocupa un lugar. Ya sabemos la historia de Hechos capítulo 6, cómo es que hubo necesidad de buscar personas que trabajaran como ministerio en la iglesia. El punto que quiero señalar y quiero recalcar es la misión de Felipe. Sin duda que Felipe no tenía en su corazón ni la mínima idea de lo que iba a hacer en cuanto al ministerio, puesto que la diaconía tiene su lado, tiene su desempeño, su oficio en la iglesia. Pero quiero centrarme más en cuanto a la prédica de la palabra. ¿Por qué en la prédica de la palabra? Porque después del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en el libro de los Hechos dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos ahí una orden del Señor Jesucristo, una declaración más bien para todos los que fuesen llamados en cuanto al ministerio de la predicación. Pedro, al tener la experiencia con los 11 discípulos más, ya eran 12 con Pedro, puesto que ya habían nombrado el sustituto de Judas Iscariote, siendo Matías. Entonces ellos, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba. Aunque no vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sino que el propósito de que el Espíritu Santo empezó a usar a esta gente, a estos discípulos, para llevar el Evangelio, y como digo, según el idioma, según el lenguaje que el Espíritu Santo puso en cada uno de ellos, puestos que eran galileos. La gente se burlaba y decía, les escuchamos hablar en nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, y siendo estos galileos. El Espíritu Santo empezó a hablar de esa manera porque se habían reunido gentes de todas las naciones, de todos los rincones de la tierra del mundo antiguo, y entonces vinieron a la fiesta de la Pascua, y cuando ellos llegan encuentran pues de que escuchan a los discípulos, y entonces decían, ¿qué es esto? Se admiraban y algo novedoso, y aunque algunos tenían temor por lo que estaba pasando, otros empezaron a criticar y a decir, eso están llenos de mosto. Y Pedro les dice, pues no están llenos de mosto, pues es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. Entonces no era hora ni momento de estar pachangueando y de estar tomando ahí como pensaban ellos. En la iglesia es lo que ocurre. Cuando la iglesia empieza a tener un avivamiento, surge una obra como la que voy a testificar, siempre van a haber oposiciones, estará siempre ahí Satanás, el enemigo de nuestras almas, oponiéndose para que la obra no crezca. Y bueno, de esto surge el primer mensaje del apóstol Pedro, y empezamos que el primer mensaje que él da y le hace ver al pueblo judío y a todos los presentes ahí, que la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario era un cumplimiento de la profecía de la palabra del Señor. Y entonces él les dice y lo señala diciéndoles, vosotros que entregasteis al dador de la vida y que fue crucificado, pues vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando encontramos el apóstol Juan hablando, de tal manera amó Dios al mundo, entonces Dios tuvo tanto amor que envió a su propio Hijo para dar su vida en rescate a todos los pecadores. Bueno, una vez que Pedro predica, se convierten las primeras 3,000 almas, una primicia de la iglesia. No estamos hablando de cuando surge la iglesia, es otro tema, sino que cómo el Espíritu Santo empieza a obrar, cambió el temperamento, el carácter y todo aquello de Pedro, para que ahora, estando ya guiados por el Espíritu Santo, ellos pudiesen ya predicar con esa autoridad y esa libertad. Yo he dicho que un pastor no nace ni se hace. Un pastor tiene que tener un verdadero llamado, porque de lo contrario,
Un pastor que no tiene el llamado, pues aunque usted me diga no es su ministerio, no es su don, pero un verdadero pastor va donde Dios lo manda a levantar obras, misiones, y si va a agarrar una iglesia ya hecha, pues está bien, pero ese pastor debe tener la capacidad y la habilidad y también las fuerzas, la sabiduría de cómo levantar una iglesia. Y para eso, pues ahí va el testimonio que quiero decir. Solamente que leí Felipe porque vea que Felipe no tenía ni siquiera pensado lo que el Señor iba a hacer con él. Cuando yo me convierto al Evangelio, yo era católico, era catequista, era campanero, era sacristán, y yo tenía temor de Dios a mi manera, pero nunca pensé tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como en el caso del apóstol Pablo, el encuentro que él tuvo cuando iba camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos. Hoy, pues en este caso, yo no tenía ni siquiera así idea de lo que era el Evangelio. ¿Por qué? Porque siempre escuchábamos la lectura de la Biblia en latín. Y el cura siempre que empezaba o terminaba, empezaba con estas frases, Dominus vobiscum, y terminaba diciendo Dominus Patris, Filii, Spiritus Sancti. Entonces, él decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él decía, el Señor está con vosotros. Y la gente decía amén, pero nada más amén, pero no sabía ni lo que se leía en latín en ese tiempo. Así que yo desconocía la Biblia, pero cuando yo vine al conocimiento de la palabra, Dios puso en mi corazón el poder servir en la iglesia y ocupé algunos cargos como maestro de todos los departamentos de escuela dominical, superintendente de escuela dominical. Cuando yo voy al llamado de la prédica, los pastores de las iglesias independientes nazarenos empezaron a invitarme para predicar y hacer campañas, y Dios empezó a manifestar, haciendo hablar a algunos mudos, sanando enfermos, desahuciados y salvando las almas, por supuesto. Y bueno, aunque mi pastor en ese entonces, con todo respeto, quien le envió un saludo, no me permitía predicar así como hoy en día, puesto que él quería que yo estudiara el Instituto Bíblico, y como no fui, pues me mandó a la sierra sin conocer y con un pretexto por ahí, pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Entonces llegó el tiempo, el momento que él me invita a predicar a la iglesia, después de pasar una prueba que tuve que caminar la sierra en 10 días, y en esa salida yo prediqué 36 mensajes de hora y media con los indígenas, con los choles, con los celtales y con los tzotziles. Estuve con ellos predicando en toda la parte de la sierra, comenzando de Ocosingo, Chilón, Bachajón, Yajalón, Cárdenas, Tila, Tumbalá, Juárez, Pactiún, Cutiepá, Tortuguero, Chanil. Bueno, ¿para qué le cuento? Todo lo que recorrí es algo donde Dios me empezó a preparar sin saber que yo iba a ser pastor. Después de 2 años de estar predicando, a los 3 años se me ofreció una iglesia en Ciudad Pemes, donde los diáconos me llamaron y me dijeron que si quería una iglesia. Bueno, sí, fui y me dijeron, mire, ¿cuánto gana usted en el magisterio? Estoy hablando de 1977-78. En ese tiempo yo ganaba 3,700 pesos quincenales, y me dijeron catorcenal entran 28,000 pesos de diezmos, más lo que son las ofrendas de todas las semanas y los eventuales, hay un total de 32,000 pesos catorcenal. Bueno, yo diría que si hubiese ido por el dinero o por un interés personal, yo me hubiese quedado ahí de pastor. Pero ¿sabe qué? Yo les dije, hermanos, con todo respeto, no tengo llamado pastoral, pero el día que Dios me llame para pastor, no hay necesidad que entre un peso. Y ciertamente, cuando Dios me empieza a llamar al pastorado, yo estuve 7 años pastoreando sin recibir ni siquiera una ofrenda, un diezmo, porque todo lo usábamos para la obra del Señor. Y después de esto, Dios me permite entonces, en 1977, asistir a Zaragoza, Veracruz, donde me mandaron a trabajar. Fue la segunda escuela que yo ocupé como maestro, y allí vi la mano de Dios, como los hermanos, unas familias que empezaban a reunirse, Dios les mostró en visión que llegaría alguien para levantar esa obra y apoyarlos. Así que cuando yo llego, ellos ya estaban empezando a hacer cultos,
y para la gloria del Señor, a los 8 meses, nosotros dejamos 30 almas ahí. Hoy en día son 2 iglesias de más de 200 miembros cada una de ellas, para la gloria del Señor. Y de ahí me fui a Palenque. En Palenque yo hice muchas campañas. Y sabe que todavía no era pastor. Y ya estaba yo ahí como colaborador en Zaragoza, Veracruz. Y cuando me voy a Palenque, sigo haciendo campañas. Y aquí viene donde Dios empieza uno, pues, a querer, a digerir ciertas cosas. Y hay cosas que no se entienden. En mi matrimonio, cuando yo empecé a predicar, mi esposa abortó. Y luego nació mi segundo hijo el día 21 de diciembre y el 24 de diciembre se lo llevó un hijo que no quiero describir. Y estando ahí precisamente en Palenque, ya en esta fecha que les estoy hablando, mi tercer hijo, mi esposa estaba de 8 meses de embarazo y ella vino pues tuvo placenta previa y entonces el niño no sobrevivió. Y cuando yo regreso de hacer campaña en Palenque, estaba predicando en un lugar llamado La Unión. Llego acá y encuentro ya a mi hijo sepultado y mi esposa debatiéndose entre la vida y la muerte. Y a veces uno no entiende eso. Me acuerdo que me fui a la pared de la casa cuando llegué aquí a Tuxtla, y no encontré a mi esposa en la casa y fui a buscarlo con mi suegra y ahí entonces me dijeron que estaba internada. Entonces yo fui, me dieron la noticia y créanme que fue lo más doloroso, porque después de estar luchando tantos años y no tener hijos y morir los hijos, y yo digo, bueno, Dios, ¿quién eres para que me castigues de esta manera? ¿Qué pecado he cometido? Yo ando bien delante de ti, si he pecado, perdóname, pero le digo, tú eres un matacriaturas. Y yo quise blasfemar en ese momento, renegué en ese momento seguir predicando, pero alguien me dijo, no te olvides lo que la palabra dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, en el libro de Job. Y bueno, cuando vino ese texto a mi mente, empecé a llorar y empecé a pedir perdón a Dios y me tiré al suelo, caí en el suelo de rodillas y revolcándome, pidiéndole perdón a Dios por lo que había dicho. Y le digo, bueno, si 1000 hijos me das y los 1000 se mueren, con todo y eso yo te voy a servir. Y a partir de ahí, entonces Dios nos da una iglesia en Pino Suárez, en el Templo Sinaí. No voy a platicar la historia, pero sabe que para poder levantar una iglesia, una misión de cero, yo fui a orar a un cerro que está enfrente de la colonia una semana en ayuno y oración. Y le digo al Señor, bueno, si es tu voluntad que yo levante una iglesia, necesito señales. Y yo había estado predicando ahí con la iglesia independiente, colaborando casi 2 años. Y después de 9 meses de orar, ¿sabe qué? Fui a ese lugar ya para cerrar mi petición. Y resulta de que me dice una persona, profe, usted se va a ir este año a otro lado de aquí de la comunidad. Le digo, no sé, ¿por qué? Porque si usted no se va, yo le voy a dar un terreno para que pare una iglesita. Fue la primera petición que yo le hice al Señor. Señor, para empezar, si quieres que levante una iglesia, alguien me dé un terreno. Y este Señor, yo le dije, bueno, ¿quién le dijo que yo quiero levantar iglesia? Y él me dice, bueno, no, fue un decir. Yo si usted no se va, pues yo le doy la mitad de mi terreno. Se llamaba Alexis Muñoz Acosta. Ya está en la presencia del Señor. Y sabe que la segunda petición es que no saliera mi cambio. Yo era uno de los que encabezaba el escalafón en aquel entonces para la cadena de cambios. Y yo estaba pidiendo cambios a Jiquipilas, cabecera de zona, en la escuela primaria Emilio Rabasa. Y por cierto, como no asistí, pero estaba mi solicitud ahí, y eso es lo más válido, sabe que el secretario sindical llegó con 1000 disculpas ahí de que no había salido mi cambio y no entendían ni por qué. Y bueno, yo sí entendía porque era la segunda petición que le había hecho a Dios. Y la tercera petición es que a los 3 meses, o antes de los 3 meses, yo debería tener 10 almas para la gloria del Señor. Y sabe que antes de los 3 meses yo tenía 10 almas ganadas para la obra del Señor. Y andábamos haciendo cultos en los corredores, en las trojes donde guardan el maíz. Y nos pusieron apodos, decían que éramos los arrieras, que éramos los zompopos, porque andábamos haciendo culto en los rinconcitos de las casas. Pero de esa manera nosotros empezamos a ver la mano de Dios a levantar, a salvar las almas. Y Dios
trató con nosotros, pero el diablo siempre se opuso. Amanecían las cruces de sal en la puerta de mi casa, en el patio de mi casa donde yo vivía, que yo alquilaba. Enterraban los muñecos con carne podrida y alfileres y todo, y los brujos empezaron a trabajar en contra nuestra y nos empezaron a amenazar de muerte. Nos mandaban los papelitos para decirnos que si no dejábamos de predicar nos iban a matar. Pero ¿sabe qué? Hoy en día es una iglesia que ya tiene una segunda iglesia en Pino Suárez. Ya son 2 iglesias del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Pero para culminar este pequeño testimonio, Dios nos ha dado la victoria y me ha regalado 2 hijos hermosos que son el tesoro, la niña de mis ojos, hablando ya en el amor propio como padres, mi esposa y un servidor. Y de esa manera nosotros empezamos a trabajar y le pedimos a Dios que ya después de esta segunda iglesia, pues nos sacara, y después de 5 años, la iglesia se quedó con 70 miembros y con todo el material para poner techo ya a la iglesia de concreto y techo de lámina. Nos venimos y un pastor llamado Santiago Gómez, un pastor muy querido, un presbítero, él continuó ahí con la obra y continuó poniéndole techo a la iglesia, al templo. Nos venimos a Tuxtla Gutiérrez y la hazaña aquí fue muy diferente. Pasamos un montón de cosas, detalles que no voy a mencionar, pero cuando dimos inicio a la iglesia Cristo el Divino Redentor, estuve con mi esposa 9 meses, precisamente también como una mujer cuando se embaraza y da a luz. 9 meses orando, ayunando, en las madrugadas nos levantábamos a orar y a empezar a buscar la dirección de Dios. Fui con mi presbítero y me dice, tú no tienes que levantar iglesia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Si quieres te puedes ir a Copolla, a Chiapa de Corzo, a Ixtapa, a otro lugar menos en Tuxtla. Porque tú eres profesor, no eres pastor. Bueno, yo empecé a llorar y no le quise decir que él no tenía ni primaria cuando Dios lo trajo acá y levantó pues lo que es la iglesia Asamblea de Dios, y yo no le dije nada por respeto, porque tenemos que respetar a nuestros pastores, sean lo que sean, nuestro respeto a nuestros pastores. Pero este testimonio es que después de eso Dios se manifestó de muchas formas que no voy a mencionar, y la iglesia Cristo el Divino Redentor, el día 20 de agosto de 1989, dimos inicio con un culto oficial aquí en la casa de un servidor. Y invité a algunos amigos, personas, parientes, hermanos, hasta mi madre, que me había corrido cuando yo me convertí al evangelio, dijo que yo no era su hijo, me corrió, y hasta ella vino, algunos hermanos míos, cuñados y mi suegra, y en fin, tuvimos compañeros maestros que invité. Habíamos una asistencia de 40 personas en ese entonces, siendo presbítero y vicesuperintendente del distrito de Chiapas el presbítero Mario Luna Guillén, y siendo superintendente el presbítero Juan Jesús Pérez González, quien hoy estará predicando allá en la iglesia este 21 como el 33 aniversario de la iglesia. Déjenme decirles que para dar inicio a esta obra nosotros tuvimos que luchar mucho, y no voy a platicar lo que pasamos, lo que padecimos, pero sí hubieron muchas oposiciones, aún de nuestros líderes. Cuando quisimos trabajar en la organización de las iglesias de aquí de Tuxtla Gutiérrez, hubieron ciertos obstáculos, pero Dios, que tenía en nosotros un propósito. Yo no conocía todo lo que me había pasado, no entendía el futuro, porque pues no sabemos el futuro. Y sabe que todo lo que yo pasé sirvió para fortalecer nuestras vidas y para probar que sí éramos pastores. Ya siendo pastor, aquí en esta obra donde dimos inicio, después de 15 años de estar aquí, luchando y trabajando con reuniones, con discusiones para comprar un terreno, se me pedía que yo comprara un terreno de 10 por 20. Y por último, logré convencerlos que compraran 1000 metros cuadrados. Y ni eso encontrábamos. Después de 3 terrenos que tratamos, y a la hora de pagar y de hacer las escrituras, salían con algún problemita y el trato se rompía, se desvanecía. Y sin saber que Dios nos tenía preparado casi 1 hectárea de terreno ahí en la colonia Yuquis,
donde hoy está la iglesia ubicada. Debo de decirles que de esta iglesia, gracias a Dios, han salido 3 iglesias más. 2 de ellas permanecen, que es la del Cordero de Dios y la Paz de Dios, allá en la Albania Alta, y otra que no voy a mencionar, que desafortunadamente los pastores que salieron de ahí son mismos pastores que pastorearon de ahí mismo de la iglesia, como fruto, ahora sí, de la propia iglesia, no permaneció. Sin embargo, tenemos hoy en día 3 misiones, una en La Fortuna, otra en Berriozábal y otra en Chacacal, que quienes van a estar presentes en este aniversario ahí en la iglesia con nosotros. Dios nos ha bendecido porque han salido muchos hermanos ahí, estudiosos del Instituto Bíblico, graduados. Me lleno también de satisfacción de que muchos hermanos que por alguna razón salieron por la puerta grande, es decir, con la frente levantada de la iglesia, los hemos invitado para que estén con nosotros esta vez y se han ido a otras organizaciones o a otras iglesias nuestras a trabajar, y nos llena de orgullo saber que ellos están dirigiendo los cultos, están predicando, son líderes, están en la cocina y son los que figuran en esas iglesias. Y algunos de ellos les dijeron: ustedes no necesitan ni carta de traslado, ni necesitan llevar un curso, puesto que están más que preparados. Y gracias a Dios, de eso nos sentimos orgullosos, porque son pioneros, son parte de la iglesia. Yo no trabajo para las almas, que es tenerlos como una propiedad, puesto que las almas son de Cristo, y entonces trabajamos para Él y no tenemos nosotros por qué pelear las almas. Sin embargo, tenemos que administrarlos, ayudarlos, mantenerlos, y mi deseo es que sean fieles y que permanezcan fieles y sean salvos para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, este pequeño testimonio que estoy dando acerca de la iglesia tuvo otro origen más aquí. Cómo Dios también se manifestó sanando a algunos enfermos, de una niña Azalia Unice Zurita de la Cruz. Dios obró grandemente ella, donde estaba desahuciada y estaba marginada, aislada en el sanatorio por su enfermedad. Y sin saber ellos, yo pedí una señal de que alguien llegara al otro día a las 5 de la mañana a decir que ella ya estaba sana, cuando nosotros estábamos orando una noche antes, a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Y sin saber nadie esto, lo que estábamos orando, a las 5 de la mañana llegó una persona a decirnos que esa niña a esa hora de las 11 de la noche había dormido y había amanecido a las 4 de la mañana con sus ojitos abiertos, porque estaban tan hinchados que no los podía abrir. Y ¿sabe qué? Manifestaron la sanidad completa de esa criatura. Entonces fue una forma de cómo dimos inicio a esta iglesia. Hoy en día nos hemos, no, para la gloria del Señor, no es una vanagloria decirles que tenemos un promedio de 300 almas. No asistimos todos. Hemos sacado un censo últimamente, hemos rebasado los 300, pero con eso de la pandemia y hermanos que se han trasladado a otras iglesias, que deseamos que les vaya bien, hemos bajado un poco y tenemos un promedio de 200 gentes ahorita en la iglesia. Pero déjenme decirles que no es el número que perseguimos, ni es la competencia, ni es tener la mejor iglesia, ni es tener la mejor congregación. Solamente estamos cumpliendo con un deber dentro del pastorado. Alguien dijo un día: el hermano Pablo no es pastor, es profesor. Yo dije: eso es de lo menos. Sea pastor o sea profesor, no me interesa. Me interesa trabajar para la obra donde Dios me ponga. Y con todo respeto, pastores, si usted es pastor, tiene que levantar misiones, tiene que construir, levantar iglesias, tiene que ser un verdadero misionero de la obra del Señor. No tiene que limitarse. Cuando uno no es llamado, por mucho que uno predique bonito, con mensajes elocuentes, teológicos, escatológicos, hermenéuticos, y llámenle como lo llame, podrá llegar mucha gente, pero serán pues nada más como la Coca-Cola, serán como la estopa, una llamarada de petates, como decimos en mi tierra. Pero ¿sabe qué? Cuando verdaderamente hay un pueblo convertido, hay un nuevo nacimiento, hay en la persona una nueva persona, cambia todo, se olvida todo. En la iglesia nosotros no tenemos
títulos. En la iglesia pueden haber doctores, ingenieros, profesores, etcétera, etcétera, pero allá no se les reconoce por su título, por su profesión. Se les conoce como hermanos o hermano fulano o sutano. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, y a Cristo nos llama como nos llame, no nos interesa. Somos el pueblo de Dios y nos amamos y buscamos la unidad, y es lo que queremos, que las iglesias crezcamos en ese amor, en esa unidad. Yo les invito, como lo que soy, no importa si para usted yo no soy pastor. Un día, Dios bendiga al presbítero Juan Jesús Pérez González, alguien le dijo eso, que yo no era pastor, que yo era profesor. Y él dijo, déjeme decirme que el hermano Pablo Corso, o el hermano Pablito, como él me dice, él es profesor, pero ha demostrado ser pastor porque por lo menos ha levantado 2 iglesias. Y muchos de nosotros como pastores hemos tomado ya la mesa servida, una iglesia hecha, fundada, construida. Así que no es el valor, es que cuando Dios te llama, no importa de dónde estés, y no importa si sabes leer o no sabes leer, si tienes títulos o no tienes títulos, donde Dios te llame, empieza, comienza, levanta la obra, levanta la iglesia, que las almas se salven. No importa si se van de una a otra iglesia, considera que Dios te los puso como un medio para que tú puedas permanecer en ese ministerio. Y si Dios te da una iglesia de 1,000, 2,000, 5,000 almas, bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día estamos de manteles largos. Un saludo a la iglesia, felicitaciones, un abrazo. Admiro y soy el pastor más feliz del mundo. Le voy a decir porque tengo las almas más preciosas y hermosas que no se echan para atrás, que siempre están, los que han echado raíces, ahí están con la bandera en alto y están firmes, trabajando a la voz del llamado pastoral y de la voz del llamado del Espíritu Santo. Concluyo, si el Espíritu Santo no está con nosotros, dice Juan capítulo 16, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad, Él los enseñará. Y si tú no estás ungido con el poder del Espíritu Santo, como lo tuvo Pedro en el día de Pentecostés, que levantó la voz, y no como cuando lo negó a Jesús, entonces de vicio es que hagas alarde de que has levantado 100 misiones y ni una iglesia tengas a tu cargo. Aunque sea una misión, pero que crezca como iglesia. Quiero decirte que si es el Espíritu Santo que está contigo, si es el Espíritu Santo que va con nosotros, no nos importa lo que nos rodea, porque el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará donde Él tiene que llevarnos y hará con nosotros lo que Él tiene que hacer. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque sin Él, este hombre que es escoria, soy un gusano, soy polvo, no soy nada delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos dio ese llamado y aquí estamos para servirles y estamos con los brazos abiertos. Entonces nos gozamos en este aniversario. Espero que también usted se goce. Iglesia, no falten. Ahí nos vemos en la iglesia en breves momentos. Damos gracias a Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, después de este pequeño testimonio y después de hablar de los llamados como Felipe, que sin saber él se fue y levantó iglesias. Y no solamente ahí, en Samaria, donde hombres y mujeres se convertían, sino tú lo llamaste para llevar el mensaje a un etíope en el desierto, allá donde aparentemente no había nada, pero tú tenías un propósito para que ese etíope fuese a Candace y llevase el testimonio de tu palabra. Señor, no tenemos que ir a una iglesia grande, no tenemos que ir a una iglesia numerosa de miembros, no tenemos que ir allá en una ciudad, en un barrio grande. Señor, si tú nos llevas al desierto a predicar o nos llevas a una Samaria, donde quiera que nos lleves, ahí estamos y tú vas con nosotros, porque creemos que es tu Espíritu Santo que nos guía y nos lleva para hacer tu obra, y sin ti no podemos hacer nada. La gloria y la honra es para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias también por estos 33 años que nos permites estar al lado de mi esposa, de mis hijos, de mi yerno, de mi nuera, de mis nietos, de mis nietas, de tu pueblo en general. Muchísimas gracias, Señor, por este privilegio tan grande que me das de poder vivir y tenerlos con vida hasta este momento. 72 años casi ya de existencia, por la fuerza y la salud que tú nos has dado. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Agradecimiento por su amor que me libró del sufrimiento, le dio esperanza
quien en vida estuvo muerto. Reconocí que nada soy si conmigo no lo siento. Alguien me ama y lo tengo presente. No lo merecía y de eso estoy consciente. Agradecimiento es lo que hoy en día siente mi corazón. En plena oscuridad Él llegó a mi vida a darme de su luz. Al saber de mi pasado, que el mundo me había golpeado, descendió de su trono al mirarme tan solo y su amor me consoló. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Esto es herencia cristiana. Agradecidos con Dios por la oportunidad de cantarle y alabarle, y que suene inspiración cristiana. Agradecimiento fue su amor que me libró del sufrimiento. Le dio esperanza a quien en vida estuvo muerto. Reconocí que nada soy si conmigo no lo siento. Alguien me ama y lo tengo presente. No lo merecía y de eso yo estoy consciente. Agradecimiento es lo que hoy en día siente mi corazón. En plena oscuridad Él llegó a mi vida a darme de su luz. Al saber de mi pasado, que el mundo me había golpeado, descendió de su trono al mirarme tan solo y su amor me consoló.